9 de los 10 magistrados de la Corte Suprema Mexicana votaron diciendo que esa demanda no puede prosperar, que la reforma energética entrará en vigor definitivamente, todo por un argumento, y es que la Constitución prohíbe que haya consultas populares cuando se trate, por ejemplo, de ingresos del Estado. ¿Tiene razón la Corte Suprema Mexicana? Sí, y además yo creo que esta última batalla, por lo menos en el terreno de lo legal, de la izquierda mexicana, estaba perdida desde el inicio de la misma. Entre otras cosas porque, por ejemplo, los 85 legisladores del PRD que suscribieron la llamada Ley de Consulta Popular el pasado mes de diciembre, se les advirtió que esta ley tenía muchos candados y tenía un lenguaje muy ambiguo, y a pesar de ello la respaldaron. Lo que es más, también se ha dicho que muchos de estos congresistas no se hicieron sus deberes y ni siquiera leyeron lo que habían aprobado. De tal suerte que se enfrentaron con una legislación que en ningún momento los acompañó desde el primer momento, porque justamente tenía muchos candados y, como tú bien dices, contempla, entre otros puntos, que tú no puedes someter a consulta popular reformas constitucionales, sobre todo en los apartados que tienen que ver con la seguridad nacional o con la ley, los ingresos o egresos. Por tanto, yo creo que era una batalla perdida desde que se inició, pero efectivamente tenía el propósito esta campaña un poco de aglutinar las bases, tratar un poco de que la gente se fuera contra esta reforma. Y yo creo que la Suprema Corte, por un lado, se ha puesto en el papel de primo inter pares, impartiendo justicia, porque este no es el primer caso. El Partido Acción Nacional de la derecha sometió a votación una serie de propuestas de ley que también se las batearon. El PRI, por ejemplo, va a someter a consulta el tema de que se eliminen las diputaciones plurinominales, algo que también se da por descontado que no se va a aprobar. En pocas palabras, la Suprema Corte aquí ha dado un veredicto que se sabía de antemano, y esto de alguna manera ya, digamos, le da carta de naturaleza a esta reforma energética, le reduce muchísimo el margen de actuación en la izquierda mexicana. Y es una mala noticia para la izquierda mexicana, sobre todo para gentes como Andrés Manuel López Obrador, que tuvo ayer una mala reacción y acusó a los miembros del tribunal de ser corruptos, de venderse y de dejarse politizar. Silvia Pizarro. Lo curioso, así como hay alguien que lamenta, como dice Jaime, que es seguramente la izquierda, buena parte de los responsables de lo que está pasando firmaron, como bien explica él, su propia sentencia. Digamos, si vos avalás una ley que acota la consulta popular, después no te quejes porque no te dejan hacer una consulta popular. Ahora, los que deben estar felices, Jaime, son las empresas privadas, porque digamos que esto es lo que les garantiza la seguridad jurídica que viven pidiendo en nuestros países para poder explotar y hacer negocios. Digamos, si hay alguien que está contento hoy, son ellos, porque saben que con esto se terminó el debate, por lo menos en el nivel jurídico. Paralelismos, imposible no verlos en nuestros países hoy en día. Así como se judicializa o se intenta judicializar en México la revolución, los 70 años de cambio de política en petróleo, pensemos cómo últimamente han pasado por las Cortes Supremas de los países de nuestra región temas cruciales. En Argentina, ley de hidrocarburos, en Bolivia, posibilidad de reelección. O sea, ¿cuánta revisión se le está dando a las Cortes Supremas de los países? ¿Qué estamos haciendo para darles tanto trabajo a estos tribunales de contrapeso de poder? Me llama la atención que, si bien es una derrota jurídica para el partido de izquierda, el PRD, también es casi el epitafio del Pacto por México, aquel gran pacto que anunció Enrique Peña Nieto incluso antes de posesionarse como presidente, según el cual, con el acuerdo de los 3 partidos principales en México, iban a impulsar todas las reformas. Ahora lo que más hay es fractura, oposición y una especie de mal ambiente entre los partidos mexicanos, pero hay una nube aún mayor en el horizonte para México, y es la caída del precio del petróleo, sí, que puede complicar aún más la reforma y el éxito de la reforma y el bienestar económico de México, porque realmente la caída, que es de un 30%, 25% en los últimos 8 meses, y es una tendencia que está acelerándose aún más,
México es el tercer productor de América Latina, depende todo eso es el motor de la economía mexicana, y una contracción de la economía china. Digamos, yo creo que la reticencia de los inversionistas extranjeros a entrar a un país, a invertir en un sector que es donde los márgenes van a ser cada vez más bajos, es otro reto aún más grande y más duradero para Peña Nieto. Silvia, hablabas de los paralelismos con la región, yo diría paralelismos con España también. A mí enseguida, cuando leí esta noticia, pensé en lo que ocurre con Cataluña, ¿no? También claro, se quiere hacer una consulta, sí. También el Tribunal Constitucional español, que sería lo equivalente a la Corte Suprema, dice que esta consulta es inconstitucional. También hay una cuestión de intereses nacionales, ambas partes creen que está en juego un interés capital, obviamente hay muchas más diferencias, ¿no? Pero mi pregunta es si es lo que ha ocurrido en México es reversible, es decir, si puede ganar la izquierda unas elecciones y anular este cambio, o esto ya va adelante y no hay manera de... Yo creo que desde un primer momento se dijo que esta ley de consulta popular por la que se ha pronunciado el Tribunal Supremo en ningún momento ha tenido un carácter revocatorio ni lo tendrá. Es decir, sobre todo tratándose de reformas constitucionales, porque, digamos, es un fallo definitivo, ¿no? Eso sí. Por un lado, digamos, eso en el terreno de lo legal, pero en el terreno de la realidad, que hace un poco alusión Moni, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, México exporta la mitad de lo que consume en gasolina interna, y que México incluso ya está pensando en la posibilidad, como ya está hecho de haciendo Venezuela, de importar petróleo más ligero de Canadá. Porque prácticamente su industria es muy ineficaz. Te das cuenta que esto ya no tiene marcha atrás, por donde lo veas, ni por el terreno de lo legal o político, ni por el terreno de lo industrial y empresarial, porque una empresa como Petróleos Mexicanos ya no tiene más remedio que ver hacia adelante, y ese mirar hacia adelante implica asociarse, buscar nuevas tecnologías, porque la industria y el mercado sobre todo se han puesto en su contra.